Dios te bendiga. Hoy traemos el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Buenas noches, ciudad de Nezahualcóyotl. Hoy te voy a leer un versículo de la palabra de Dios y lo vamos a exponer para que puedas tener el conocimiento acerca de lo que es la palabra. Dice la Escritura que la palabra de Dios fue inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para redarguir, para animar y consolar, según el Espíritu de Dios hable a cada uno de hoy, a nuestras vidas. Hoy te voy a leer la palabra de Dios en Mateo 19:17. Dice la palabra de Dios: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, que en el hebreo Gólgota, y ahí le crucificaron, y con él otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Gloria a Dios. La palabra de Dios da testimonio de que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado en un lugar llamado Gólgota, que quiere decir el lugar de las calaveras. Y hoy tú tienes que saber que Jesucristo murió por ti y por mí en la cruz del Calvario, para que tú y yo no tengamos que pagar las consecuencias del pecado. Dice la palabra de Dios en Mateo 6:23 que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Jesús murió crucificado porque era necesario que el Cristo padeciera mucho por los pecados de esta humanidad, puesto que Dios el Padre tenía que poner sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo toda la ira de Dios, toda la ira de Dios, que es por el pecado en la persona de Jesucristo, porque Jesucristo estaba escrito en el profeta Isaías que tenía que venir un Salvador a este mundo para salvarnos de la ira, de la justa ira de Dios. El Padre mandó al único Hijo, Jesucristo, porque dice la palabra en 1 de Timoteo 2:5 que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, aquel en el cual las Escrituras dice que fue crucificado para que tú y yo no tengamos que pagar la condenación ni el tormento del infierno. Jesús fue el sacrificio perfecto. Jesús fue el sacrificio sin mancha, acepto delante del Padre, aquel único sacrificio sin mancha, sin pecado, sin imperfectos, porque a lo que Dios se le sacrifica tiene que ser perfecto. ¿Y quién cumple esa perfección? Jesucristo. Pero es ahí donde todo cobra sentido. Escucha hermano, escucha hermano, hoy que estás aquí en sus alrededores. Escucha, porque esto es lo que Dios nos está revelando a través de su palabra, que tú y yo, por cuanto dice la palabra de Dios, Romanos, que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Tú y yo estamos separados de Dios, porque nosotros mora el pecado. El apóstol Pablo decía: ay de mí, porque lo malo que no quiero hacer, eso hago, y lo bueno que quiero hacer, eso no lo hago, porque por naturaleza estamos en un cuerpo, que nos lleva a hacer lo malo. Pero es ahí donde Jesús vino y murió en la cruz del Calvario, para que por medio de ese sacrificio tú ya no tengas que vivir bajo la esclavitud del pecado. Porque ¿de qué se vale el pecado? De la palabra de Dios. Cuando tú y yo escuchamos la palabra de Dios de esa manera,
el pecado, hermano, que mora en nosotros, hermano, es ahí donde nos tienta, es ahí donde, hermanos, ayudado por la carne, ayudado por los deseos pecaminosos, ayudados por las concupiscencias de nuestro corazón, nos quiere, hermanos, llevar al pecado. Por eso la Escritura, te repito, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Por qué dice la palabra que la dádiva en Cristo Jesús es vida eterna? Porque Jesús lo dijo en los evangelios en Juan, que Él nos iba a dar un consolador, Él nos iba a dar al Espíritu de verdad, al Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo, dice que el mundo no lo conoce porque no le interesa conocerlo, porque a lo que el mundo sirve son a los deseos y a las concupiscencias de esta carne y a los deseos de este mundo. Mas los que hoy, dice la Escritura, que reciban a Jesucristo en su corazón, aparte de que Dios les regalará por gracia, sin merecerlo, la salvación que hay en Cristo Jesús, también nos dará al Espíritu de verdad, al Espíritu que nos guiará a toda verdad y a toda justicia, el Espíritu que nos guiará a todo lo que es bueno, puro, agradable y perfecto. Y también el Espíritu de Dios nos convencerá del juicio que está por venir. Hoy, hermano, el mundo se está desgastando como ropa vieja, lo dice el libro de Isaías. El mundo se está acabando por la causa del pecado. El pecado vino a distorsionar el mundo, hermano, y la creación de Dios en el principio Dios lo había hecho perfecto, pero el pecado lo distorsionó. Por el pecado entró la muerte, por el pecado entró la maldad, por el pecado entró el odio, el asesinato, la lascivia, el adulterio, la fornicación. Pero hoy Dios no quiere que te pierdas. Dios no quiere que te vayas, hermano, a la condenación eterna. Hebreos 9:27 dice, y para el que muere una sola vez, y esto es juicio. Mas la palabra de Dios en Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es como una espada que penetra hasta lo más profundo del corazón, para sacar, hermano, las verdaderas intenciones del corazón. La palabra expone la verdad en la cual muchos de nosotros vivimos. Pero hoy Dios no quiere que te pierdas. Hoy por eso Jesús, como hace más de 2000 años, salió en su ministerio terrenal y predicó: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hoy Dios está saliendo a predicar el evangelio a las calles, para que todo aquel que tiene oídos escuche lo que el Espíritu de Dios dice. Hoy estamos viendo lo que la palabra de Dios en Isaías está hablando, que este mundo se está desgarrando como ropa vieja. Mateo 24 dice: porque principios de dolores, como la tierra que gime, como mujeres de parto, en dolores de parto. Hoy estamos viendo cómo, hermanos, terremotos, temblores, inundaciones están hablando de que esta tierra está llegando a su fin. Podrás creer a la palabra o no podrás creer, pero los hechos que te estoy hablando, cada día en los noticieros sale que este mundo se está acabando. Y Dios quiere que escapes por tu vida. Dios quiere que escapes y recibas el regalo de la salvación, que es gratuito. Dice la Escritura que si nosotros creemos que Jesucristo es el Señor y lo confesamos con nuestros labios, entonces Dios nos dará la potestad del derecho de ser llamados hijos de Dios. Hoy salimos a las calles para
predicarte la palabra. Este mensaje bendito de la palabra que te estoy hablando no te va a servir, es cierto, para pagar las cuentas en la luz o pagar el supermercado, la carne en el mercado. Esta palabra que te estoy hablando te va a salvar cuando estés delante de la presencia de Dios, para que por medio de esta palabra tú le permitas al Señor que hoy te limpie de tus pecados. La palabra de Dios dice: Job, ven y pongámonos a cuentas. Y si tus pecados fueran como el rojo carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Si fueran tan rojos como la grana, los vendré a ser tan blancos como la nieve. Hermano, hoy Dios está predicando su palabra. No endurezca vuestro corazón. Reciba a Cristo que hoy está con vida. Reciba a Cristo en esta noche. Y hoy puedes pasar de muerte a vida. De muerte a vida. Porque cuando moramos, como dice la Escritura, Hebreos 9:27, entonces estaremos del gran Señor, Dios y Rey. Pero ya no estaremos más como Salvador, sino ahí será nuestro juez. Hoy, por amor a tu alma, salimos a traerte la palabra de Dios. Mi amigo, mi amiga que estás escuchando la palabra, hermano, arrepiéntete en esta noche. Recibe a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Gloria a Dios. Recíbelo antes de que sea demasiado tarde. Tú no sabes si mañana tendrás vida, porque dice la Escritura que la vida del hombre es como la neblina, por la mañana está y por la tarde no está. Reciba a Cristo, busca de Él en su bendita palabra. Acércate a Cristo, acércate a Dios, ahorita que todavía podemos encontrarlo. Ven a Él, ven a Cristo. Hoy el Señor te ofrece salvación y vida eterna. Hermano, la salvación es gratuita. Hermano, lee la palabra de Dios. Lee la palabra de Dios para que sepas que lo que hoy venimos a hablarte no viene del corazón del hombre, no viene de la sabiduría humana, es palabra de Dios. Hermano, amigo, arrepiéntete ahorita que hay tiempo. Arrepiéntete ahorita que puedes escapar de la condenación eterna. Recibe a Cristo en tu corazón. Recíbelo ahorita que hay tiempo. Recíbelo antes que la muerte toque tu vida y el Señor quite el candelero y el hilo de plata se ha quitado, se ha cortado. Escucha la voz del Señor, arrepiéntete. Los tiempos que vienen para este mundo no son buenos. Tú no sabes si mañana vas a partir de esta vida. Tú no sabes si mañana tu cuerpo volverá al polvo de donde fue tomado. El espíritu vuelva a Dios que lo dio y el alma se presente delante del gran trono blanco. Hoy Dios te ofrece que tu nombre esté anotado en el libro de la vida. Y como dice la palabra en Apocalipsis, y se abrió el gran libro, y en el libro los que no fueron hallados fueron arrojados al lago de azufre y fuego. Hermano, ese lago no fue creado para la humanidad. Ese lago de fuego fue creado para Satanás y sus demonios, porque ellos se rebelaron contra Dios, se rebelaron contra esta bendita palabra. Por eso Dios viene a dar testimonio de que Él murió por ti en la cruz del Calvario. Pero también te vengo a decir las buenas nuevas,
que Él resucitó al tercer día. Dios el Padre, por el poder del Espíritu Santo, lo resucitó al tercer día para que se le fuera dado toda potestad en el cielo, en la tierra y debajo de ella. Y a nosotros, los seres humanos, se nos diese un nombre sobre todo nombre, Jesucristo, para que en ese nombre todos seamos salvos, para que todos los que creemos en ese nombre seamos salvos y la condenación ya no sea sobre los hijos de Dios. Hoy Jesucristo tiene las llaves de la muerte y del Hades. Hoy Dios tiene el poder y la autoridad para ser hijos, y esto no por voluntad de hombres, sino por voluntad de Dios. Y dice la palabra: mas los que creyeron en Él, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Este mundo se está terminando. Este mundo y sus deseos pasarán, mas la palabra de Dios no pasará. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Hoy yo voy a acercarme a ustedes para que reciban a Cristo en su corazón, para que hoy reciban a Jesús. Hoy es el día, no es casualidad, no es casualidad que estés escuchando el Evangelio de la reconciliación. Pero antes de la reconciliación tiene que haber un arrepentimiento de esa vida que llevamos lejos de Dios, esa vida que estamos viviendo en nuestros deseos, muertos en nuestros delitos y pecados. Hoy te vengo a enseñar lo que dice Juan 14:6. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Hoy recibe a Cristo, hoy recibe a Jesucristo. Hoy es la noche de salvación para ti, amigo. Hoy es la noche de salvación. Hoy es la noche que Dios hizo para que tú hoy en esta noche seas salvo. Hoy, hermano, Dios ha puesto en mi corazón venir a este lugar a predicar la palabra, porque el que es dueño de tu vida sabe lo que pasará contigo y conmigo el día de mañana. Hoy, permíteme pasar por tu negocio, permíteme pasar por el lugar de este alrededor a regalarte, hermano, un volante. Gloria a Dios. Cristo nos ama y no quiere la muerte del pecador, no quiere la muerte del pecador. Hoy rinde tu alma.